¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos en este 26 de agosto, cuando son las 19:04. Estamos aquí iniciando un nuevo capítulo. Y hoy día nos vamos a sumergir en un tema que cruza la economía, la justicia, la vida en comunidad, la libertad de expresión. ¿Qué pasa con los proyectos industriales y su impacto social? ¿Qué pasa con la reacción de las comunidades frente a estos proyectos que vienen? ¿Qué pasa ahí? Hay un caso reciente, de eso vamos a hablar. La Corte Suprema falla en contra de Minera Clara tras una denuncia que no solo apunta a temas sociales, sino que principalmente a vulneraciones a la libertad de expresión, tensiones con las comunidades locales. ¿Qué ocurre cuando llega un gran proyecto, cierto, industrial a una comunidad? Vamos a hablar de eso y mucho más. Bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día, el impacto de los proyectos industriales en las comunidades. Y para hablar de este tema tengo a dos invitados, dos jóvenes colegas, abogados, que se han aventurado en estas turbulentas aguas, ¿cierto?, de hacer justicia un poco desde los más pequeños contra, ¿cierto?, los poderosos. Están con nosotros Antonia Figueroa y Cristian Urrutia, ¿cierto?, de Defensa Legal Chile. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias, súper bien. Buenas tardes, muchas gracias. Oye, feliz de que estén aquí, feliz de poder hablar de este tema, ¿cierto? Que es tan importante porque pasa mucho, ¿cierto? Lo hemos visto históricamente, no es la primera vez que ocurre, no es el primer lugar en general, a lo largo del mundo, ¿cierto? En otros países y en Chile, cada vez que hay un proyecto tiene un impacto social, hay una reacción de las comunidades y muchas veces, ¿cierto?, se alzan las voces desde la sociedad civil frente a este proyecto, obviamente siempre en protección, ¿cierto? En este miedo que da de qué es lo que va a pasar cuando llegue esto acá, en el ambiente, en el entorno, qué ocurre y qué es lo que pasa cuando se alzan esas voces, ¿cierto? Hay consecuencias. Entonces, antes de meternos de lleno en el fallo, que es importante, y de todo este impacto, ¿cierto? Quiero que nos den un poquito de contexto, cuéntenos un poco la historia de esto de cómo llegaron a la Corte Suprema. Ustedes son súper jóvenes, quienes están escuchando en la radio, ¿cierto?, en la señal FM, tal vez no los ven, pero los que están en YouTube, hay el canal de YouTube, saluden a la cámara, chicos, los van a ver, son chicos súper jóvenes y aguerridos en estos temas. Cuéntame un poco, de qué se trata este caso, los hechos, ¿cierto? Dicen los hechos y el derecho, partamos con Correcto. los hechos. Sí, bueno, este caso nace por un recurso de protección, que es una acción constitucional, que desarrolla la Minera Clara en contra de dos dirigentes sociales reconocidos de Penco, que es Arnaldo Cárcamo y Camila Arriagada, ¿ya? Este recurso de protección se ejerce en contra de ellos con el objeto de, en definitiva, acallar, en términos sencillos, la voz que ellos estaban teniendo como dirigentes, que estaban criticando lo que se estaba haciendo en Penco por parte de la minera, ¿ya? Una voz disidente. Ahora, si hablamos en términos más jurídicos, ¿cuál es el trasfondo de esto? Es que, en definitiva, don Arnoldo con Camila habrían dañado el derecho a la honra que tiene la empresa, ¿ya?, y la honra que tienen sus representantes. Hablemos de personas con mando al interior de la empresa. Ya, perfecto. O sea, en el fondo aquí está este proyecto que hace rato venimos escuchando, ¿cierto?, de esto de las tierras raras, y es un proyecto que a largo plazo, ¿cierto?, y que se va a implementar acá en Penco específicamente. Y yo en particular, ¿cierto?, uno lee, pero no sabe de qué se trata, pero el tiro uno empieza a decir, chuta, ¿y dónde se va a instalar? ¿Y qué impacto tiene? Entonces, frente a eso, estas personas, ¿cierto?, o estas organizaciones empiezan a manifestar las aprehensiones que tienen, ¿cierto? Ahora, esta manifestación se hace a través de redes sociales. ¿Y cuál es la forma? No sé si... Cuéntame un poco, Antonio. Acá, bueno,
existen diversas manifestaciones de la comunidad en contra de este proyecto extractivista de la minera Clara. Y en este caso, el caso que nosotros llevamos, principalmente se manifiesta la oposición de los dirigentes a través de protestas públicas, pero en principal son ellos, nuestros representados fueron quienes participaron, ejercieron el derecho a la participación ciudadana en los proyectos de evaluación ambiental. Ah, ya, eso es súper importante. Es súper importante. ¿Qué es lo que es la participación? Porque, bueno, hablemos un poquito de estos estudios de impacto ambiental. Claro, Bueno. en este sentido fueron Camila y principalmente don Arnoldo quien hizo grandes opiniones respecto del el proyecto de la minera Clara. Y lo hicieron ante la institución, en este caso ante el SEA, ¿Ya? el Servicio de Evaluación Ambiental. Y ante esto, creemos nosotros que se produjo la represalia de la minera, ya porque asoció a don Arnoldo y Camila a la creación de una red social de Instagram, que ellos Ya. nunca han participado. Ah, ¿ya? perfecto. Entonces asociaron a nuestro representado en este sentido a esa red social, interpusieron un recurso constitucional en su contra, pidiendo que se abstuvieran de opinar de la empresa. Ya. Entonces acá fue una instrumentalización, creemos nosotros, del recurso. Asumiendo que ellos estaban detrás de esta creación, de esta organización, ¿cierto? De que, una red social. Una red social, ¿cierto? Que ya. Qué bueno esto, ¿cierto? Existe la instancia en estos procesos de evaluación de impacto ambiental de que la ciudadanía se manifieste, ¿cierto? Con aprensiones. Ahora, me imagino que también hay requisitos, hay un procedimiento para hacerlo. No es que alguien sin fundamentos va y dice yo estoy en contra. Claro. ¿Cierto? Sino que ellos participaron válidamente ejerciendo este derecho. Efectivamente. Ellos tienen todo un trabajo detrás, ya como organización social, que tiene por objeto tanto el estudio de la repercusión socioambiental que genera esta minera, ya, como también las críticas que son legítimas políticas que se generan detrás de ello, ya. Esto ellos lo han plasmado tanto en las instancias institucionales como también en las instancias legítimas de protesta, de movilización, de agitación, que es el rol que tienen los dirigentes vecinales a lo largo de todo Chile. Claro, ¿Ya? ya. Entonces yo iba después de este trabajo, ¿cierto? Que habían hecho, ellos presentan el impacto ambiental, ¿cierto? Claro. Que yo desconozco cuál es, pero me imagino que siempre hay un impacto. ¿Hay un resultado del estudio de impacto ambiental ya? ¿O eso todavía está en proceso? El primer proceso de evaluación ambiental salió rechazado, ya, por las observaciones. Sin embargo, se le otorga, en este caso a la minera y a los proyectos extractivistas en general, la posibilidad de rectificar dichas evaluaciones, digamos, los proyectos, claro, de forma casi ilimitada. O sea, ellos pueden rectificar nuevamente. O sea, pueden presentar otro, hasta que calce con las Exacto. observaciones que se le están haciendo. Ahora, la última observación que se dio en mayo de este año, ya tiene más también nuevamente 25 observaciones. Y Ya. estas 25 observaciones tampoco han sido resueltas por la minera. Así que esto Ya. está en proceso. Está en proceso, ya. Exacto. Y en uno... sí, dime, No, y Antonia. para aclarar y complementar lo que dice Cristian, la minera no está instalada. Ya la minera no está ejecutando sus labores porque todavía se encuentran procedimientos administrativos pendientes en este territorio que es Penco-Lirquén, y dentro de lo cual hay harta oposición en la comunidad de su instalación, ya por todas las repercusiones tanto sociales como ambientales que pueda tener, y en esta lucha social es que surge este caso del recurso de protección y que llegamos hasta la Corte Suprema para revocar lo que falló la Corte de Apelaciones de Concepción en definitiva. Ya, esto está en proceso todavía. Una aclaración, ¿cierto? Esto de las tierras raras, esta minera, tú dices, es un proyecto que busca extraer estos minerales valiosos de una capa superficial de la arcilla. Ellos señalan que son procesos innovadores, ¿cierto? Sostenibles, pero en este minuto desconocemos que ella está recién en proceso. Exacto. Y en ese contexto válidamente, ¿cierto? Personas, agrupaciones de la sociedad civil se manifestaron. Y se presenta este recurso de protección asociándolos a esta red social. Ya, y en primer lugar les va bien el recurso de protección, ¿cierto? Porque tú dijiste el recurso de protección es una acción, ¿cierto?, constitucional que pretende restablecer los derechos, o sea, el imperio del derecho. Claro, o sea, aquí se vulneraron el derecho a la honra, Claro. pero ¿por qué se vulneró el derecho a la honra? ¿Qué se argumentaba? ¿Qué se dijo? Porque al final
Estamos hablando sobre supuesto que se dijo algo muy Claro. feo. Pues, Bueno, hablemos qué. en este caso, para contextualizar, lo que señala la empresa es que se dañaba la honra Ujú, tanto de la persona jurídica como Minera Clara, ujú. como también de sus directivos, es decir, más de 10 personas específicamente, que son las personas de más alto rango de la empresa. Ajá. Y se señalaba que se dañaba la honra por estas publicaciones que hacía una página de red social donde señalaba que ellos buscaban extraer las tierras y diferentes protestas sociales en definitiva, pero que no tenían nada que ver con las personas que ellos imputaban o señalaban como culpables de la creación de una red social. Ya, o sea, y en estas publicaciones que hizo esta red social, ¿se mencionó a todas estas personas, estos directivos de la empresa? ¿O se hablaba en general del proyecto? A ver, Claro. No sé, ¿las pudieron Sí. ver? A ver, en concreto las publicaciones lo que establecen es la denuncia, ya Ujú. que es una denuncia política que puede ser sarcástica, que conlleva todo lo que es la política, digamos, social, ya, Ujú. donde se plantea de que en definitiva el proyecto de tierras raras de Penco, ya, Ujú. de la minera Clara, no tiene por objeto buscar un apoyo a la comunidad, ya no tiene por objeto servir al proyecto comunitario que tiene Penco, sino que tiene por objeto fines políticos, ya, fines políticos, geopolíticos, ya esto en el contexto, por ejemplo, de guerra internacional entre Ujú. China y Estados Unidos, que son los principales interesados en tierras raras, Ujú. y que lo que intenta vender la empresa no es lo que ocurre en la realidad, ya, eso es lo que intenta vender es lo que publica esta red social. Lo que ¿ya? ellos publican, que en el fondo Y- es una organización Keule. Claro, tengo sí. entendido, Y ellos lo plantean con nombre y apellido, ¿ya? O Ya. sea, muchas veces ellos apuntan contra, digamos, las personas de poder dentro de la empresa. Ujú. Y eso, en definitiva, es lo que establece la empresa de que daña el derecho a la honra tanto de la empresa como de sus trabajadores con poder. Claro, ¿ya? la Corte de Claro. Apelaciones ordenó a los recurridos eliminar todas las publicaciones, mensajes, imágenes y todo. Pero Claro. ellos no tenían en sus redes personales. No, y tampoco ellos fueron administradores y no pudo obtenerse prueba en este sentido. Pero lo que hizo la empresa es apuntar a ellos, que Ujú. son los dirigentes o líderes sociales, como personas responsables de la administración y gestión de estas publicaciones, ya sin tener Ya. prueba alguna. Entonces eso es lo que nosotros consideramos relevante en este caso, que se apunta a dirigentes sociales o líderes sociales exclusivamente a ellos para coartarlos o quizás se vean intimidados en el futuro de seguir con esta oposición al proyecto extractivista. Y eso es del todo grave. Eso, claro, bien en el fondo, y ahí afecta un poco, o sea, primero se los asocia sin tener las pruebas, sin saber realmente, al parecer existe esta intención de querer, que no fue antojadizo, sino que se relaciona esto a propósito, existe, ya. Entonces, ese es el contexto. Claro. Está este recurso de protección, y ahí es donde ellos acuden a ustedes, una vez que está este fallo. Sí, a ver, O antes ustedes ya se habían a visto ver, involucrados. una vez que ellos son notificados, ya, primero Ujú. que todo quedan en un estado de desconcierto, ya, Ujú. porque estas son organizaciones sociales que, como las organizaciones sociales que están en resistencia a lo largo de todo Chile, no son organizaciones con grandes recursos económicos. No, claro. ¿ya? Esta acción constitucional de la minera fue patrocinada por 5 abogados, ya, 5 abogados, digamos, importantes, podríamos decir, y ellos acuden a nosotros, ya en nuestra calidad como en el entendido de que nosotros tratamos de darle una labor social al trabajo de abogado, Ujú. ya. Que yo siempre digo, no nos olvidemos que somos licenciados jurídicos, o sea, Claro, licenciados en ciencias jurídicas y sociales, y Sociales. muchas veces esa Exacto. última palabra Se olvida. se olvida. El abogado rock tiene que ver mucho con eso, con esa última palabra. Claro, Claro. nosotros Así que en el mismo muy bien, sentido. muy bien. Ya, Sí. ustedes en ese sentido Claro. llegan y conectan con esta organización, Exacto. o sea, y con estas personas en realidad. Exacto, Ya. entonces nosotros en el entendido de que esta es una lucha justa, nosotros Ujú. creemos que la lucha que están desarrollando los dirigentes y también la gente en Penco es una lucha justa, Ujú. nosotros patrocinamos la causa, respondimos en un plazo bastante acotado, hablemos de 3-5 días, respondimos al recurso, ¿ya? Luego la Corte de Apelaciones llama a los alegatos, ¿Ya? ¿no? Que son la denominada como audiencia oral o donde se Claro, discute este cuando asunto. usted se manifiesta, ¿cierto? expresa oralmente la defensa. Claro. Exacto, la defensa de Ujú. ambas partes. Ajá. Y en esa defensa oral, la contraparte, hablemos de la minera, fue un alegato de 40 minutos, donde 20 minutos aproximadamente fue solamente vender el marketing de la empresa. ¿Qué fue esto? Hablar de que la minera era sustentable, de que era sostenible, de que venía a traer empleo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y los otros 20 minutos fue mostrar capturas de pantalla donde se mostraba, por ejemplo, a Arnoldo, a Camila, nuestro representado, en manifestaciones, en actividades públicas y también las publicaciones que hacía esta red social. Entonces se buscaba asociar de forma forzosa a nuestro representado. Ujú. ¿Ya? Y por nuestra parte nosotros dejamos de manifiesto primero que ellos siempre han ejercido su derecho a la libertad de expresión,
ya que está garantizada en la Constitución, artículo 19, número 12, Ujú. ya en los tratados internacionales, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, y también el derecho a manifestarse de forma libre, sin permiso previo, como lo garantiza el artículo 19, número 13 de nuestra Constitución, ¿ya? Y que todo elemento probatorio era inexistente porque no se vinculaba a nuestro representado con lo que se imputaba, ¿ya? Ya. Nosotros nos fuimos tranquilos Ajá. después de eso. Dijeron, lo logramos. Claro, Ya, dijimos... bien, se hizo "Ay, no, justicia". se va a hacer justicia, pensamos nosotros que, Ajá. que iba a ir bien, porque en realidad no existía ningún medio probatorio razonable para que se vinculara. Ujú. Pero finalmente nos encontramos con la sorpresa de que la Corte de Apelaciones falló a favor de... ¿Y con qué de la argumentos? minera. Porque al final se le encontró la razón en base a qué. Eso es lo contradictorio del fallo, Ujú. ¿ya? Porque el fallo en su numerando número 8, si no me equivoco, ¿ya? Trata número 7 y número 8. Primero establece de que si bien no existen elementos probatorios concretos que vinculen a Arnaldo con Camila a la red social, sí estiman de que si se hace una pequeña como presunción, no recuerdo la palabra exacta que se utilizó, ya, pero un estudio como de razonabilidad, Ujú. sí existen elementos que permitan razonar de que ellos tienen responsabilidad en esto. Por tanto, Ya, lo porque que- habrían como, sin ser administradores, habrían como un poco motivado. Claro, esto. podría Ya. asociarse su participación social a todas aquellas publicaciones de esta red social. Claro, porque ellos empezaron en el fondo con Entonces, este movimiento. Claro, pero expresamente o textualmente los considerandos señalaban que sin que existan elementos probatorios directos, podemos llegar a la conclusión Eso de se que ellos presume, son claro. culpables de esto. Entonces a nosotros nos sorprendió de sobremanera este fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción y bueno, ahí decidimos llevar adelante la apelación. hay un aspecto fundamental en esto creo que el elemento de gravedad que tiene este fallo es que ordena a que se abstengan de hablar contra la minera, de hablar de la minera de ahora en adelante, o sea, para atrás eliminar toda publicación que ellos puedan tener, que en realidad no había ninguna, Ujú. y de en adelante que se abstengan de hablar contra la minera. Por tanto, un Ya. acto O sea, de ninguna censura. De censura de futura. nada, ni siquiera poder opinar Claro, ni comentar. Y Ya. este recurso entonces estaría sirviendo a esta empresa como un elemento de censura futura y de oposición. Entonces es súper relevante este fallo de la Corte de Conce en el sentido de que los dirigentes sociales se ven censurados por el empleo inoficioso, o sea, en este caso injustificado del recurso de protección en contra de ellos mismos. Ya, y eso es, yo le hablaba, que después podemos comentar, de esto de los SLAP que existen en otras, que son estas demandas estratégicas contra la participación pública. En otros países, no aquí, pero tiene un poco de ver que eso. Interesante, porque más allá del caso en particular y del fallo, ¿cierto? Es una situación que es súper interesante de abordar y de estudiar, ¿cierto? Para más adelante, ¿cierto? Para casos similares, para que no vuelva a ocurrir. Vamos a seguir, chicos, hablando de este tema, pero vamos a ir a escuchar música porque estamos en Aboca Rock, ¿cierto? Y en Aboca Rock se escucha también música. Y siempre a tono con lo que estamos hablando. Así que, porque estamos cuestionando en cierta forma, bueno, no nosotros, sino que los que van a cantar ahora, ¿cierto? El modelo industrial, y este cuestionamiento es parte del debate social. Y que se trata precisamente de este caso. Así que vamos a escuchar a ellos, a los prisioneros, cómo muevan las industrias aquí en Aboca Rock. Buenísimo. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Muevan las industrias, decían los prisioneros. ¿Y muévanlas para dónde en este minuto? Muévanlas para Penco. Oye, a propósito, yo siempre me preguntaba esto de las tierras raras. Me da mucha risa que se llamen tierras raras. Pero hablemos un poco. Son un grupo de 17 elementos químicos y que son esenciales hoy para las tecnologías modernas y las energías limpias. Exacto. ¿Y cuál es el problema? Es la escasez. Son muy escasas y se encuentran en algunos países como China, Vietnam, Brasil y Chile en Penco, de Penco hacia el mundo. Y por eso que en el fondo están los ojos aquí, por eso que este proyecto quiere funcionar a toda costa, porque es raro que hayan tierras raras aquí en Penco, Exacto. ¿cierto? No, Penco es amor, ahora va a ser Penco es raro. Queremos que siga siendo amor. Que siga siendo Penco es amor, amor. que siga siendo amor. Penco es amor. Ya, pues nos quedamos en la parte de la historia que ustedes se habían ido felices de la Corte de Apelaciones y después dijeron, oh Dios mío, no fue como esperábamos, les fue mal. Y ustedes dicen, pero ¿qué se puede hacer cuando nos va mal? Seguimos Claro. con las instancias. Entonces,
¿qué hicieron cuando se dan cuenta de este fallo, cierto? Que no es favorable para usted. Claro. Bueno, en este sentido, al leer el fallo de la Corte de Concepción, vislumbramos todos estos considerandos que veníamos diciendo anteriormente y, bueno, tomamos la decisión de apelar junto a nuestros representados, si es que querían seguir adelante, porque para ellos igual significó un estrés grande estar sometido a esta judicialización del movimiento social. O sea, es porque, que digámoslo, un juicio es estresante. Claro, y para ellos estar sometido a esta situación era súper estresante y se veían igual perseguidos. Y para ser sinceros también, la visión de ellos era de que este aparataje, ya esta gran institución como la Corte de Apelaciones y los 5 abogados que estaban repatrocinando la causa era imposible de vencer, o muy difícil de vencer. David y Goliat. Claro, entonces era la visión de que en realidad ¿para qué podemos seguir si quizá el fallo va a ser el mismo? Porque esto responde como instituciones de poder, ¿no? Será como... Claro, y en este sentido nosotros también les instamos, y ellos también estaban muy de acuerdo en apelar, que este recurso que se interpone ante la Corte de Apelaciones de Concepción en contra de su fallo, para que sea resuelto por la Corte Suprema, ya que es nuestro Tribunal Colegiado Superior de Justicia. Entonces, en este sentido, redactamos la apelación, la interpusimos en plazo y, bueno, en pocos días la Corte falló, ni siquiera llamó a alegatos, no tuvimos que presentar alegatos. ¿En serio? Qué maravilloso que en pocos días. Claro, se demora. Decirle a la audiencia que se demoran estas cosas, claro, no son tan... Es que eso también es un detalle porque la Corte de Apelaciones de Concepción en dictar su fallo se demoró meses, ¿ya? Entendiendo que el recurso de protección es la cautela de garantía, es la cautela de derechos fundamentales, donde tiene una premura su resolución. Claro, esa es la idea, porque es un recurso de emergencia. Claro. Es como restablezcamos rápido estos derechos fundamentales que están afectando. Exacto, claro. Entonces nosotros estábamos muy sorprendidos en primer lugar por esta demora y también revisando roles que son la numeración que lleva. Eso ya estaban fallados. Los roles continuadores de nuestro rol estaban fallados, pero el nuestro no. Ya. Y cuando se falló, ahí decidimos apelar. Entonces la Corte Suprema falló. ¿Cuánto tiempo se demoró el fallo? Nosotros alegamos a fines de marzo y salió la resolución a fines de mayo. Ya, entonces estuvo alrededor de 2 meses a la espera de fallo. Muy sorprendente para nosotros igual, porque en otros recursos que también llevamos se demora 15 días, 30 días a lo más. Ya, entonces nos sorprendió. Luego presentamos el recurso de apelación ante la Corte Suprema, ante la Corte de Conce para que lo resolviera la Corte Suprema y falló. Y dentro de las cuestiones relevantes que resolvió la Corte Suprema, sostuvo derechamente que no hubo elementos que pudieran acreditar que los recurridos, nuestros representados, fueran autores de las publicaciones de Instagram. Derechamente planteó eso y que no existían elementos que permitiesen vincularlo en la forma denunciada por la minera. Eso en primer lugar. ¿Ya? Y también está este fallo, que no es muy largo, pero tiene una prevención, unos considerandos que realizó un ministro de la Corte Suprema, que es el ministro Matus. ¿Ya? Quiero nombres. Sí, el ministro Matus, y que destacó entre sus considerandos que la Constitución garantiza tanto el derecho a la honra y vida privada como el derecho a la libertad de expresión. Los puso a ambos como paradigma o como elementos contradictorios y señaló que el recurso de protección no puede usarse como un mecanismo de censura previa, directa o indirecta, y además que directa o indirecta en los medios digitales, ¿ya? Entonces ya marcó un precedente. Eso es lo importante, es un precedente súper importante. Exacto, y nosotros esto también lo expresamos a los mismos dirigentes, que este precedente tienen que hacerse valer, tienen que ellos seguir con su lucha, que es una justa lucha, y no verse amedrentados por estas acciones constitucionales que... Además, en este considerando hay otro elemento. A ver, ¿hay más? Hay un último elemento que señala que cuando una persona ve afectada su honra, puede probarlo y también existen otras vías para ello. Por ejemplo, el delito de injuria y calumnia, que es el bien jurídico protegido de la honra. Por lo tanto, ese debió haber sido la acción interpuesta y no el recurso de sede penal. La sede no es la sede constitucional ante la Corte de Apelaciones, sino en sede penal. Pero eso es un poco más largo. Claro. Entonces, ahí vemos la estrategia ocupada. Y no el recurso de protección. Entonces, este otro elemento también marca un precedente de la instrumentalización que se hizo de la acción constitucional de protección. Claro.
Y que es súper interesante y tiene que ver con lo que yo les decía, que como para contarle a los auditores, esta SLAP es una sigla que no voy a decir en inglés, porque no lo voy a decir, pero se refiere a demandas estratégicas contra la participación pública. Y existen en varios países, mira, en Australia, Canadá, Estados Unidos, muchos estados, no completo, pero muchos estados de Estados Unidos y últimamente en la Unión Europea, leyes anti-SLAP. Precisamente leyes, ¿cierto?, que buscan proteger la ley, la libertad de expresión, protege a periodistas, a activistas, principalmente para que precisamente no ocurran estas estrategias, ¿cierto?, o demandas estratégicas con fines de silenciar, son muchas veces demandas abusivas que son utilizadas, ¿cierto?, para silenciar a críticos o a defensores de derechos. Claro. Sin decir, sin decir como que esto fue lo que aquí ocurrió, ¿cierto?, pero a veces las cosas son lo que parecen. Existe esto en otros países, ya que interesante sería que acá en Chile, yo me enteré recién cuando empecé a ver este tema, yo dije, uy, qué interesante esto de los SLAP, no tenía idea, no desconozco también si hay un proyecto acá en Chile, pero es súper interesante, ¿cierto?, que exista y por lo tanto que eso disuada a las empresas a que si alguien alguna vez tiene una idea de poder hacerlo, sepa que no se puede. Sería súper interesante, ¿cierto?, para que no ocurran este tipo de situaciones. Sí, en ese sentido nosotros creemos que nuestra legislación se tiene que actualizar, ya, en el sentido de resguardo a los dirigentes sociales, porque esto no es una situación aislada o particular que se haya dado en Penco, ya. O sea, nosotros somos un país que es exportador de materias primas, por tanto la posibilidad de que se instale un gran proyecto de minería, un proyecto extractivista, está a la vuelta de la esquina en toda comunidad. Sea, pasa todo ¿ya? el tiempo en el sur, La Salmonera, Dominga, o sea, hemos tenido todo el tiempo, tenemos, ¿cierto?, esta disyuntiva entre las empresas que llegan y que a lo mejor tienen, como se te digo, un fin último, no negativo, ¿cierto?, pero es la forma que debe hacerse es de forma sustentable, ¿cierto?, respetando un poco todo esto, el desarrollo sostenible, pero frente a esto, ¿cierto?, muchas veces no ocurre y existen válidamente desde las comunidades la lucha contra esto o la manifestación, ¿cierto?, claro. o la opinión simplemente, es como, oye, o el legítimo derecho a oponerse claro, como ciudadano. Exacto, somos muchas veces son comunidades tranquilas, ¿cierto?, rurales y que vienen a ser impactadas por estas industrias. Entonces es como tratemos, por último conversemos, ¿cierto?, dialoguemos, que uno espera que así sea. Claro, y que también esos diálogos o esas decisiones de las comunidades sean vinculantes, ¿ya? Porque un aspecto importante no sea es solo que, una conversación nomás y un tecito. Exacto, porque el año 2022 ya en Penco se realizó un plebiscito. Ya. Un plebiscito del cual participaron alrededor de 7.500 personas. Recuerdo la publicidad de ese plebiscito. Claro, que para la comuna de Penco es un número significativo, más de 7.000 personas, ¿ya? Donde el 99% se manifestó en contra de la minera. Somos 99% de los votantes dijo que no quería minera en Penco. ¿Y de qué sirvió ese plebiscito? ¿De qué sirvió? Esa es la buena pregunta. No ha servido de nada. De hecho, lo que ha hecho la minera es delegitimar el plebiscito, ignorarlo, decir que definitivamente eso fue casi una burla, una votación. Entonces no se le da el sentido a la real democracia, que es que las comunidades realmente se puedan decidir el futuro de su territorio, ¿ya? Yo, a propósito de diálogo y de letra, voy a leer, hay un comunicado de la minera. Después quiero saber qué dijeron, ¿cierto?, sus representados, cómo reaccionan a este fallo. Pero tengo aquí un comunicado publicado, ¿cierto?, por BioBio Chile, el 24 de junio del 2025. Entonces voy a citar, no lo voy a leer todo, pero un extracto, ¿cierto?, que me parecen interesantes. Dicen, en Aclara creemos profundamente en la libertad de expresión. Ya, eso es bueno, ¿cierto?, que se plantee así. Claro. Y en el diálogo directo. Por lo tanto, dice, para abordar nuestras diferencias y en el respeto entre las personas hacia los procesos institucionales. Perfecto, por lo tanto ellos hablan un poco de respetar, ¿cierto? Valoran el fallo de la Corte Suprema, que dice que si bien no acreditó la autoría de las publicaciones que motivaron, reafirma un principio que consideramos que ningún actor debe vulnerar derechos de las personas. Perfecto, pero eso es en general, ¿cierto? Y ya hablan, ¿cierto?, de que ellos quieren seguir trabajando con transparencia, escuchando a las comunidades y comprometiendo el desarrollo responsable. Me parece fantástico esta declaración y ahí voy donde ustedes, no sé si tienen noticia, hay efectivamente esta apertura al diálogo, se han comunicado, porque esto fue en junio, o sea, ya ha pasado más de un mes, casi 2 meses, ¿cierto? ¿Qué han sabido por parte de sus representados? ¿Ha habido alguna comunicación, diálogo? ¿Existe esta de, oye, trabajemos en conjunto? A ver,
Diálogo no existe alguno con los dirigentes sociales de Penco, No. ¿ya? Hay que destacar que no solamente es Camila y Arnoldo, sino también las juntas de vecinos, ¿ya? Que se han manifestado en contra de la minera. Ya. No existió involucramiento aparte de lo que ellos tienen que cumplir como checklist, ¿ya? Ajá. Para poder instalar su minera. No existe vinculación más allá. Ahora, nosotros entendemos que las palabras en este caso de la minera tienen por objeto como palabras de buena crianza, me imagino, ¿ya? Pero no más allá, no se materializa. Elijo creer. Claro, no se materializan acciones concretas. ¿Ya? Ahora, Ya. en cuanto una vez que se dicta el fallo, lo que hacen los dirigentes es llamar a un punto de prensa, ¿ya? Ah, ya. Aquí hay una cuestión importante y se valora también la instancia aquí en la radio de que nosotros podamos plantear esto, porque cuando la minera quiere hablar a todo Chile, hablan CNN, hablan TVN, hablan los grandes medios de comunicación, pero cuando los dirigentes sociales quieren manifestarse, no llega ningún medio de comunicación masivo. Ya llegan los medios de quizás de información de redes sociales, por ahí llegará uno que otro medio TVU, por ejemplo, a cubrir, pero no Medios llegan, regionales, no claro. llegan, a pesar de que se les cita a los Ya. grandes medios de comunicación de masa, no se les cita. Entonces, entendemos ¿Por también qué creen ustedes que- que pasa eso? a ver, nosotros Sí, no. La sí, no, pregunta. aquí No, quizás existe mucho lobby empresarial, ya Ya. que derechamente es la comunicación que existe y nunca va a dejar de existir, la verdad. A ver, Ya. aquí en Chile existe libertad de prensa, ¿cierto? Todos Sí. sabemos eso. Ajá. La libertad de prensa está muy vinculado a la libertad de empresa, ¿ya? Ajá. Por tanto, quien tiene el poder en definitiva de determinar cuáles son las comunicaciones que van a ir a las masas Ujú. son quienes tienen dinero, ¿ya? Y la minera es una empresa gigantesca que tiene una enorme cantidad de dinero, por tanto la influencia que tiene en los medios de comunicación masivos también es gigantesca, ¿ya? Entonces, no se cubre a las comunidades y sí se cubre a la empresa. Y eso lamentablemente es una cuestión que tiene que cambiar en Chile. Claro, ojalá, ¿cierto?, que escuchen y que en el fondo, en una próxima instancia, lleguen. Bueno, llámenos a nosotros para poder Sí. ir. No, y nosotros en este momento somos portavoz de estos dirigentes sociales, porque ellos no generalmente no están dando entrevistas ni nada, porque ellos están en la calle, donde están los dirigentes sociales generalmente, y nosotros agradecemos esta instancia y poder ser sus portavoz en estas oportunidades. Si bien nosotros ocupamos todos los mecanismos que el Estado de Derecho nos permite y colaboramos en este recurso, nosotros también creemos que todas sus manifestaciones son de todo legítimas. Perfecto, vamos a seguir conversando con estos chicos, ¿cierto? Pero vamos a ir a escuchar música y esta vez le toca presentar, uy, no sé quién eligió esta canción. Yo lo único que voy a decir a otro perro con ese hueso. Sí, en este ¿Tú, caso soy yo. Cristian? Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Por qué? Bueno, vamos a escuchar una canción que puede ser controversial, ¿ya? Que habla un poco de lo que necesitamos en Chile, ¿cierto? El dinero, el progreso, Ujú. el avance de la tecnología. Así que vamos a escuchar esta canción a favor de la minera. Le dedico un tema a la minera. Oh. Nos quedamos con Los Miserables y Progreso aquí en Aboga Rock. Los Miserables. A otro perro con ese hueso. ¿Qué es eso? Progreso. Oye, ¿y qué es eso? Me dicen la gente cuando ve el canal de YouTube y dice, ¿qué es eso? Y yo les digo, eso, el Aboga Rock ahora está en video. Si usted quiere volver a escuchar y ver a los chiquillos hablando de este tema, bueno, vaya a YouTube. Busque Aboga Rock y hágale clic a la campanita para que le avise cada vez que hay. Así que ustedes lo siguieron el canal. Sí. Sí, Ah, sí, ya, sí. muy bien. Y todos sus Obviamente. amigos y toda su familia, por Instagram, favor. todo. Sí, Muy sí, bien. sí. Y YouTube también. Corresponde. Sí, bueno, y también en Spotify, porque también pueden escuchar en Spotify este programa y los siguientes. Así que, bueno, cualquier información en Instagram, @abogarrock.cl, página abogarrock.cl y, por supuesto, nuestra casa, que es radiodec.cl. Ahí también hay información y están los podcasts. Después de estos avisos publicitarios, quiero seguir hablando de este tema e irnos un poco al fondo del asunto. Quiero ponerlos en jaque, no sé si en jaque, pero quiero que hablemos de, hemos mencionado, ¿cierto? Libertad de expresión, derecho a opinar, participación ciudadana, derecho a la honra. Muchos derechos, ¿cierto? Aquí en pugna, en conflicto. Despejemos un poco, ¿cierto? Yo tenía una profe que decía, ahí hay que soplar, desenredar las cosas antes de empezar a ver. Hagamos un poco eso, ¿cierto? Porque esto no es un conflicto solamente de los dirigentes contra una industria, sino que habla de eso, la libertad de expresión, ¿cierto? Los derechos fundamentales de las personas y cómo estos se pueden vulnerar y los límites. Yo creo que habla un poco de eso, porque este mismo tema del derecho a la honra, ¿cierto? ¿Cómo lo equilibramos con este otro derecho a opinar y a informar sobre derechos de interés público? Porque, por ejemplo, podemos tener una opinión, podemos tener un estudio, pero eso no nos faculta
para mancillar, ¿cierto?, la honra ni de las personas que están en la dirección de una empresa, ni de la empresa, ¿cierto? ¿Ya? Sin perjuicio de que el estudio tenga todos los fundamentos. Y por otro lado, la empresa tampoco puede limitar, ¿cierto?, sin perjuicio de que puede decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que dicen, no puede limitar. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Hay una importancia? ¿Hay uno más importante que el otro? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué opinión tienen ustedes, chicos, respecto a esto? Ya, bueno, primero, para contextualizar más en temas de artículos, que quizás a muchos no les interesa, pero en la Constitución, la libertad de expresión está consagrada en el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República, así también en la Convención Americana de Derechos Humanos y también reforzada en este Acuerdo de Escazú, que fue recientemente firmado en el 2022. Ajá. Y bueno, en esto se garantiza la opinión, denunciar y difundir la información, y en este sentido, información ambiental. ¿Ya? Y de la mano con ello existe la participación ciudadana. ¿Ya? Este derecho que hicieron valer nuestros representados en este recurso, y también para poner en contexto, en nuestro país existe legislación que garantiza la participación ciudadana. Ya existe la ley 19.300 que reconoce la participación en el servicio de evaluación de impacto ambiental en sus normas y planes. También la ley 20.500 que abre espacios de incidencia ciudadana en la gestión pública. Y también la ley 20.285 que otorga el acceso a la información pública. ¿Ya? Y en este sentido, habiendo un sistema robustecido de elementos que permiten participar u opinar, ¿ya? Existen grandes asimetrías, ¿ya? Y estas asimetrías se dan principalmente por la escasez de recursos económicos y técnicos que puedan tener los ciudadanos comunes y corrientes, ¿ya? En comparación con una empresa, con un staff de abogados que conocen toda la legislación ambiental versus el vecino que quiere proteger su sector o su localidad. Ya, y eso es súper interesante, porque en el fondo acabas de nombrar una serie de normas y por lo tanto dice, oye, el espíritu del Estado es que la gente sí participe. Claro. Pero lo mismo, ya es como, oye, yo, ciudadano de a pie, y dice, oye, quiero oponerme o quiero opinar respecto de esta empresa que llega. Sí, hay una ley. ¿Y cómo lo hago? ¿Y a quién le pregunto? Y ahí viene, y voy a ir donde un abogado, y ustedes saben que los abogados cobran, no tienen alma a veces. Entonces, claro, hay un cuesta, claro, y ahí está la simetría. Entonces, es como, existe la participación, pero no es tan fácil. Como paréntesis, este punto, en esa misma línea, o sea, el ciudadano o el dirigente o el vecino que quiere dar su observación o que tiene dudas respecto a técnicas, no tiene ningún organismo para ir ya y decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto podría ser negativo. Por favor, otórguenme los elementos técnicos para yo defender esta posición contra la empresa o la participación ciudadana. No existe ese medio. ¿Ya? De manera gratuita. No existe. De manera gratuita, claro. Otro elemento importante es el acceso a la información. Si bien existe o se garantiza el acceso a la información, esto conlleva una complejidad técnica. ¿Ya? Una lectura técnica que hace que la persona se aleje más que se acerque a estos procedimientos de evaluación ambiental. ¿Ya? Son difíciles para la ciudadanía poder interpretar los impactos que pudiese tener estos proyectos sin el apoyo de un agente experto técnico, ya un ingeniero ambiental, un ingeniero forestal o incluso también un abogado que pudiese interpretar las normas que allí se invocan. ¿Ya? Y por otro lado, otro elemento también que se puede manifestar esta asimetría son los tiempos acotados para participar y expresarse. Ya, por ejemplo, en la evaluación de impacto ambiental existe un plazo de 30 días. ¿Ya? Plazo de 30 días que quizá los dirigentes no tengan para conseguir abogados, conseguir expertos para poder hacer esta participación ciudadana dotada de elementos que pudiesen llevar a que se resuelva un rechazo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también este elemento carga más la simetría y en definitiva va a los recursos que se pueda obtener. Y es una simetría de dinero. Y esta simetría, y puedo entender o desprender de ahí que esta simetría y este difícil acceso a la información o estas instancias que se hacen complicadas para poder opinar, llevan a que la gente diga, bueno, mejor entro a Instagram o mejor lo hago de otra manera, ¿cierto? Y yo opino y ocupo mi libertad de expresión, ¿cierto?
Pero ahí es donde nos encontramos con este otro problema en que decimos hasta dónde está mi libertad de expresión, pues. ¿Dónde Claro. está el límite? A ver, esta es una cuestión que no es pacífica, si hablamos del punto de vista jurídico, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. zanjado. Claro, no es una cuestión zanjada. Claro. Porque hay un límite, por una parte tenemos garantizada la libertad de expresión, ya hay por otro el derecho a la honra. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo plantear? Eventualmente puede dañar la honra de una persona jurídica como una empresa Ujú. o una persona natural, ¿ya? Sin embargo, nosotros creemos en el último criterio de la Corte Suprema, Ujú. que le da preeminencia a la libertad de expresión, sobre todo en estos contextos donde Antonia contaba la asimetría que existe, Ujú. ¿ya? Por tanto, no se puede utilizar el derecho a la honra como un método de censura, Ya. ni pasado ni futuro, creemos nosotros, ¿ya? Ujú. Ahora, en el caso de que exista un delito de por medio, de que haya una injuria grave, una calumnia, ¿ya? Claro. Existe el mecanismo legal, que es la sede penal, Ujú. para poder demandar eso, ¿ya? O sea, Para en este poder denunciar caso eso. que existan dichos que efectivamente dañan, ¿cierto? O que sea una injuria, que se impute un delito, o Claro. que se dañe la honra, ¿cierto? De personas jurídicas o personas naturales, existen los caminos. Claro. Ya, pero en Sí. el fondo la idea es no limitar, pero igual es difícil, o sea, es una decisión, tú dices, no lo ha zanjado ni los juristas, ni la doctrina, es súper difícil exigirle a las personas, ¿cierto? A Que los derivan- ciudadanos que dirimen y que decidan dónde está el límite de su libertad de expresión. Claro. Claro. Ya, o salvo las cosas obvias que es como, no voy a insultar, pero hay Claro. otras cosas que están en el límite y que digo, cómo acuso o cómo denuncio, ¿cierto? Algo que no es correcto o que está en el límite de la ley sin que la otra persona se sienta afectada. Claro. Claro, pero en contraposición sí tenemos a las empresas que tienen sus asesores y que eligen la vía constitucional o de la acción constitucional para interponer estos recursos en contra de dirigentes ambientales y no así la vía penal o la vía civil Ujú. para proteger sus bienes jurídicos protegidos que ya están establecidos los mecanismos para su protección. Entonces eso queda una incógnita o algo ahí para reflexionar. La vía, Sí, claro. la vía utilizada por las empresas para conseguir sus objetivos. A ver, igual lo otro es que, ¿por qué se utiliza esta vía proteccional? Primero, porque es más rápida. Ujú. Segundo, porque genera una presión mayor, porque el Ujú. hecho de estar denunciado, ejercer una acción que se conoce en la Corte de Apelaciones, genera una presión mucho mayor en la persona común, en cualquier persona, sea abogado o no abogado, una presión mayor a enfrentarse frente a una Corte de Apelaciones ante un tribunal de instancia, de primera instancia. Entonces, lo que vimos aquí en la minera, aquí también ocurre en otros casos, es la instrumentalización, un abuso del Ujú. mecanismo que es el Ujú. recurso de protección, que debe ser utilizado para casos graves, ya casos graves de garantías constitucionales, no publicaciones de Instagram, que eventualmente puede llegar a ser un delito, pero no en ese caso, ¿ya? Claro. Y- O sea, cuando hay casos que sí, por ejemplo, la FUNA, Claro. ¿cierto? Las Claro. funas que sí. que por mucho tiempo se utilizaron también por esta misma situación. O sea, era el mismo argumento. Es como, oye, la vía legal es difícil, es mala y tarda, entonces yo ocupo la red social y funo. Ese es el Claro. argumento de la funa. Pero la funa, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Había recursos de protección y finalmente les iba mal a las personas, ¿cierto?, que denunciaban porque se estaban mancillando la honra. Claro. Ya, pero en este caso no fue el mismo resultado, ¿cierto? Porque tampoco hubo un daño a la honra. Claro. Eh, O si hubiese habido un daño a la Ujú. honra, eventualmente tampoco se podría vincular a las personas que ellos denunciaron como culpables de Claro, estas publicaciones. Claro, tendrían que haber ido finalmente a descubrir. Ahora, hubiera sido distinto si ellos hubieran, cierto, recurrido contra los administradores de estas redes sociales. Eventualmente sí. Claro, ahí habría sido a lo mejor distinto la situación. Claro. Oye, chicos, y mira, se nos va el programa, yo les dije, ¿se acuerdan? Yo les dije que se nos van a pasar Cortito. súper rápido, Sí. súper rápido. Hablando de este mismo, y yendo la reflexión que tú plantabas, Antonia, de esto que las comunidades, muchas veces los ciudadanos, no cuentan con los recursos para enfrentar litigios largos, ¿cierto? Que son costosos, y menos contra grandes empresas. ¿Cuál debería ser el rol ético y social de los abogados en estos conflictos, o de los operadores jurídicos, o de las instituciones? Porque en el fondo uno lo ve y uno que dice, chuta, qué pena, que les vaya súper bien. ¿Cuál debería ser el rol según ustedes? Claro. A ver, en esa línea nosotros como abogados, como decíamos, licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Y sí. jóvenes. Yo quiero Sí. resaltar, y porque quiero destacar que son jóvenes porque el ímpetu, bueno, gracias a eso tienen este ímpetu, ¿cierto? Pero también, o alguien podría haber dicho, no, yo no me voy a meter porque aquí... Estoy comenzando. Claro, estoy comenzando, me Claro. puedo quemar. Me voy a quemar. Claro, me voy a quemar y mejor aseguro mi peguita. Entonces me parece Claro. loable, ¿cierto? Eso, entonces... A ver, en esa línea, al menos nosotros creemos que se está el mito de que entras tú a ser estudiante y luego abogado
y tú te olvidas de la justicia como tal. ¿Ya? Pasa, Entonces, pasa. tú- Mira, es un mito y muchas veces pasa Sí, también. sí, pasa y lo que se dice pareciera como una verdad absoluta. O sea, de que uno como abogado no tiene que luchar ya por la justicia, sino que lucha por tu negocio, por tu buen sueldo, por tu situación. O porque se apliquen las normas, que no es lo mismo Claro, que hacer tu justicia. claro. Ujú. Pero en este caso nosotros vemos que hay que marcar una posición social. O sea, ante un proyecto extractivista que va a dañar tu zona, porque en este Ujú. proyecto de Penco también eventualmente trae repercusión a Concepción, de donde somos nosotros, o, no- o en otras comunidades, ¿ya? Nosotros tenemos que, como abogados, decir cuál es el rol social que tenemos que tener, ¿ya? ¿Tenemos que apoyar a empresas multimillonarias que buscan instalar proyectos que son cuestionables, o tenemos que apoyar a los dirigentes sociales organizados y en ese sentido adaptar a las necesidades del dirigente social? O sea, el dirigente social tú no le puedes pedir millones de pesos por un recurso que legítimamente él se tiene que defender, ¿ya? Y que eventualmente los mecanismos del Estado no dan abasto, muchas veces porque están colapsados, ¿ya? Para poder defenderlo. Entonces, el abogado particular también tiene que cumplir un rol ahí y, como se dice en chileno, ponerse la camiseta por lo que corresponde. Claro, y pues son personas que no buscan fines individuales. Claro. ¿ya? Y que es lo que Es todo... el bien común, en el fondo. Claro, y que debiésemos apoyar siempre. Y ustedes no son parte de esa organización ni nada. Ustedes No. llegan aparte como No, externo. Solo fuimos contactados y A asumimos través la de sus defensa. redes y como de su empresa, de su emprendimiento. Claro, sí, Sí. porque nosotros estamos ahora ejerciendo como abogados particulares. Muy Así bien. que, Bueno, los felicito, ¿cierto? Por su logro, además, en la Corte Suprema. Sigan, ¿cierto? Con este ímpetu y con este cierto espíritu social tras sus causas. muchas chicos. gracias, por la Gracias. invitación también. No, gracias a ustedes por haber venido y seguiremos en contacto. Pero antes de irnos, presentar la última canción que nos queda y eso le toca a ti. Sí, esa canción la elegí yo, una ¿Y por canción qué? que no necesita mucha presentación, pero es una canción de la gran Violeta Parra, que está ahí en un cover de Petineris. Así Muy que lo bien. dedico a mi familia. Y no es menor, porque es una mirada crítica a las desigualdades y el Sí, costo social que y trae, ¿cierto? es de la Pampa a Chile. A Chile. Oye, a propósito de saludos, ustedes tenían saludos antes Sí, de sí. cumplan, porque los van a retar. El primer saludo que una persona que le gusta la radio, ya le gusta también este programa Boga Y Rock. que escucha este programa. Escucha este Yo programa. le Se mando, están escuchando ahora. yo Hola. le mando muchos saludos a Ojalá, él. espero que esté escuchando mientras trabaja ahora, ya que es mi padre, Ujú. Raúl Urrutia, así que le mando un saludo a él, a mi familia y a mi amigo Christopher Guajardo. También le Que mando un saludo. hizo el link, hizo el contacto. Sí, hizo el No, contacto. saludo a todos también, ¿cierto? Que van escuchando camino a casa. Nos quedamos, ¿cierto? Con los grandes Petinellis arriba quemando el sol. Yo les agradezco que hayan venido. No, gracias Saludo a a quienes estuvieron Gracias. en sintonía y nosotros nos volvemos a oír el próximo martes aquí en Boca Rock.